La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Lucas 22, quiero que nos ubiquemos en el versículo 54 para poder hablar de un puntito, de una cosa que le pasó a Pedro. Y ya le hemos hablado en otras ocasiones, pero queremos sacarle otro sentido a esto. Cualquier parecido de Pedro con nosotros, nada que ver. Lucas 22, versículo 54, dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra al Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lo hemos hablado, enseñado en otras oportunidades. Está escrito en los evangelios como algo que tiene un recordatorio de un momento tan difícil como era apresar al maestro, a un hombre que había hecho milagros, cosas que nadie podía hacer, increíbles para el mundo, y ahora está atado, amarrado. Hay predicadores que agarran a Pedro así, más zarandeado de lo que el Señor había dicho, ¿verdad? Pero fíjense que yo no quiero eso con Pedro. Yo solo quiero pensar en que la palabra está escrita y quien la escribió es Dios. Y él ya había previsto que la provisión fuera su hijo sobre esta tierra. Y lo envió nacido de mujer en su tiempo y con un tiempo, no el tiempo de los hombres. ¿No es cierto? Nosotros tenemos familiares ya bien cascaritas, pero no queremos que se mueran. Ahí los queremos tener, ¿verdad? Y Jesús partió de esta tierra de 33 años y medio. Una vida por delante enorme, grande, pero ¿qué se puede hacer si Dios así lo dispuso? Jesús sabía lo que el Padre iba a hacer con él. Fue al monte Getsemaní a pedir algo por si acaso, pero él ya sabía. Y dice que cualquier intento humano por salvarle no servía de nada. No era cierto. Todos sus discípulos, ninguno podía hacer nada contra un imperio romano poderoso, sanguinario. Yo quiero que antes de comenzar a ver lo de Pedro, veamos lo que el Señor dijo en una profecía muchos años antes de enviar a su hijo, en Isaías 53. Cuando usted ubica Isaías 53, todito el capítulo, tiene un sabor diferente profético del que se imaginan muchas personas cuando no leen la Biblia estudiándola. Porque leer lo de Pedro y leer otras cosas por ahí están bien, pero si no se concatenan unas con las otras, no va a encontrar un engranaje de ellas. Dice Isaías 53, versículo 6, dice: todos nosotros, en un plural de la profecía, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 8 dice:
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra por los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Este versículo escuche. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Entonces, si esto iba a ser así, ¿qué hacía Pedro? Nada. ¿Qué hacían los discípulos? Absolutamente nada. Las mujeres, nada. Solo llorar. Y esta explicación viene más que todo porque cuando Dios ya lo dispuso, sacrificar a su propio hijo, enviarlo a la cruz a su propio hijo y quebrantarlo específicamente por un pueblo, ¿cómo cambia? Por eso quiero hablar un poquito sobre este título, tal vez le resulte un poco loco, pero dice así: sigamos al Señor de cerca para no negarle. Sigamos del Señor de cerca para no negarle. ¿Por qué? No quiero decir que Pedro no lo seguía de cerca, cómo no, pero lo negó. Ahora, en esa negación de Pedro habrá que ver realmente más cosas. Mateo 26:31 dice así: el Señor ha hablado con los discípulos y les dijo, después de que cenaron, el versículo 30 de Mateo 26 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Allí iba el Señor a orar al monte Getsemaní. Fíjese bien que iban a orar al monte Getsemaní. Acababan de cenar. Entonces el Señor les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Quién le dio importancia? Ninguno, nadie. Tanto así que cuando llega al monte y les pide orar, no oraron con él, se durmieron. Entonces, si eso pasó, es que no se dieron cuenta de lo que el Señor dijo, que era una profecía de Zacarías, capítulo 13, que estaba diciendo que herirían al pastor y todos se dispersarían. Isaías 53 lo acaba de decir: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Entonces estaba dicho, solo faltaba que entenderlo. Ahora, el problema es que el buen pastor va herido. Y el buen pastor va herido, y no solo va herido, sino que lleva un dolor interno por aquellos, por los vivos. Y los que lo ven están dolidos. Y entre todos los dolidos que son los discípulos, incluso Judas está dolido porque horas después se arrepiente y se va a hacer una trastada, pero ya lo había entregado. Entonces, como el buen pastor va herido. Y es lo que acabamos de leer en Isaías 53:6. Se lo vuelvo a leer y dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Así iba el pastor, el buen pastor, herido en su corazón. Así iba atado y lo llevaban con palos. ¿Quién no se iba a enternecer de eso? ¿Quién no se iba a doler de eso? ¿Quién no iba a sentir aquello que le estaba pasando al maestro? Hay pueblos en nuestra ciudad y en otras partes del mundo que hacen el drama de todos los acontecimientos de Jesús desde el momento que fue apresado hasta el Viernes Santo y hasta el de la resurrección no lo pueden hacer, pero al menos el pueblo de donde yo nací lo hacían. Yo tuve la oportunidad de cuando chico ver esto, y lo hacían. Y uno se consternaba de ver aquel drama. Pero ¿quién asiste al Señor y por qué nadie le asiste? Porque el Padre no lo permite. El Padre no lo permite. Cuando se presenta donde Poncio Pilatos, en cierto momento de estos pasajes, le dice: a mí, que te puedes soltar, ¿no le hablas? Y le dijo: si tuvieras autoridad sobre mí, lo harías, pero no la tienes. Yo podría llamar una legión de ángeles y estarían conmigo, pero no va a ser así.
Él ya lo sabía. El problema es que el valor está perdido en los discípulos. ¿Por qué está perdido? Cada quien protege su vida. Ya está escrito. ¿Cómo no? Está escrito. Pero herido el pastor, se desbandaron las ovejas. Y esto, hermanos, siempre va a pasar así. Siempre va a ser así. Jesús ya lo había dicho. Pero Pedro y un evangelista, para no dejar afuera a otro discípulo que creo que es Juan, dice que lo siguieron. Pero Pedro iba de lejos. ¿Se imagina el buen pastor caminando herido en su corazón, empujado? No sé cómo lo llevaban. Usted solo imagínese un drama de esos que la gente lo lleva así. Y Pedro no puede hacer nada. ¿Se acuerdan que le voló la oreja a un malco? ¿Pero por qué se la voló? Porque él sabía perfectamente bien que amaba al maestro. Y no digan que le tiró a la oreja, le tiró a la cabeza, pero le falló. Eso era defensa, por eso guardó la espada. El Señor, guarden sus espadas, no se metan, pero va de lejos. Ahora, la pregunta, ¿servirá de algo estar alejado del Señor? Es una pregunta para la iglesia, hermano. No sirve de nada estar alejado del Señor. ¿Y sabe qué? Vienen días difíciles. Vienen días difíciles, hermanos, en los cuales vamos a quizás repetir la historia con los cristianos, en que los cristianos van a tener que decir la verdad, aunque los apaleen. Fíjense que los apóstoles posteriormente los apalearon, los metían presos. Y tanto así que una vez convencidos por la curación de un cojo, Pedro y Juan lo llevaron y lo sanaron en el nombre del Señor, pero los metieron presos. Y cuando no encontraron de qué acusarlos, dijeron, mejor saquémoslos, pero digámosles que no prediquen. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Acaso será lícito obedecer a los hombres antes que a Dios? Y siguieron predicando la palabra. Entonces, estar alejado del Señor, hermano, creo que no nos conviene. Ni tampoco lanzar palabras equivocadas. Mire, ahí en Lucas, siempre en Lucas, en el versículo 33 dice así. En el 22 siempre, 33 dice, cuando el Señor les dijo que el diablo los iba a zarandear y les iba a hacer daño, y le dijo, pero a ti, Pedro, yo he pedido a Dios que no te pase nada. Y el Pedrito le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, y no solo a la cárcel, Señor, sino también a la muerte. Este interrogante, hermano, no es para calumniar a Pedro ni decirle nada. Él dijo la verdad. Él dijo la verdad y se lo vamos a comprobar por qué digo que dijo la verdad. El problema es por qué va de lejos. Si le acaba de decir, Señor, yo voy contigo a la cárcel, yo me muero por ti, pero va de lejos. Hermano, estos son los servidores comprometidos de mentira. Los pastores mentirosos. Con el perdón que se merecen los televidentes. Eso no puede ser. Sin embargo, aquí la profecía se va a cumplir en Pedro, pero Pedro es un líder legítimo, está allí, pero va de lejos. Ahora, si ya está dicho eso, Pedro lo que está haciendo es luchar por estar cerca del Señor. Note usted lo que yo estoy diciendo. Pedro lo que está haciendo es luchar por estar cerca de Él, porque los demás discípulos se dispersaron, como la profecía de Isaías dice, como ovejas se descarriaron. Pero Pedro va allí, va de lejos. Pero esa prudencia de Pedro de ir de lejos es para preservar el poder ir con el Señor. Mire, Pedro lucha por estar cerca de Él. No podemos negar que lucha estar cerca de Él. Yo se lo digo así, hermano, amada iglesia, cuando ustedes vienen y vienen a oír palabra, vienen a adorar al Señor, es porque quieren estar cerca del Señor. Y usted dice, alguien me dijo un día, mire, ustedes ya aburren, si en mi casa lo tengo cerca también, sí, pero juntito. Mire, ahora cantaron bienvenido, ay, qué bonito. Hermano, es importante estar cerca del Señor. Ahora, los acontecimientos con Pedro se le da la razón, porque estamos hablando de un ejército romano sanguinario. Estamos hablando de un ejército en el cual, mire, cuando los anteriores habían fallado, que no eran los Cristos, por supuesto, ninguno era Cristo, eran
la crucifixión de los romanos ya era moda, si llenaban las calles de crucificados. Por eso el Señor le decía a los discípulos: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué dijo eso? Porque los podían crucificar en ese momento también. Si este es de ellos, véngase para acá, únase a los amarrados y los crucifican. Por eso se desbandaron, por eso se corrieron. Pero Pedro va de lejos. Pedro lo que está haciendo es luchar por estar cerca del Señor. Y miren, el versículo 55 dice así: y habiendo ellos encendido fuego, ya cuando van con el Señor, en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Qué le parece? Va de lejos, pero se metió. El Señor está amarrado ahí, está detenido, pero Pedro se metió. Qué Pedrito más lindo. Se metió, está de lejos, pero se metió, se coló entre ellos. Luego le preguntan 3 veces y se cumple una palabra profética en menos de 5 o 6 horas. Cuando le dijo: mira, Señor, todo lo que estás diciendo, yo no lo creo, porque yo, Señor, voy a ir a la cárcel si es necesario, hasta la muerte por ti. Lo acaba de decir hace 5 o 6 horas, pero no lo puede cumplir porque no es para él en ese momento. Amado hermano, cuando uno dice palabras a la ligera y no las analiza, se puede meter en un lío, en un problema. Pero en este caso Pedro está diciendo una profecía de él mismo. Fíjense que niega a conocerlo y dice: no, hombre, si yo no lo conozco, yo no soy de ellos. Y cuando él se acuerda que el Señor le había dicho la profecía, miren lo que pasó. Dice: antes que cantara el gallo, versículo 34, dice, cuando le dijo Pedro que podía hacer todo eso, le dijo: te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué interesante, hermanos, es esto de tenerse aquí. ¿Por qué? ¿Qué significaba eso de que cuando cante el gallo? ¿Por qué no fue en otra hora? ¿Y por qué? Mire, yo no sé si usted está alguna noche en que no puede dormir y oye gallos, o no habrá gallos por su colonia, pero yo tengo unos por ahí lejitos que los oigo. Y cuando los oigo, a veces me anuncian que ya está amaneciendo, otras veces me anuncian la oración, otras veces me anuncian que debo seguir durmiendo, etcétera. Pero se oyen. Mi esposa tuvo hace unos años atrás su gallinerito, pero lo que atormentaba era ese gallo loco de la madrugada. Pero qué exacta la hora de esos para cantar, ¿verdad? Entonces tenemos un talapo que no es de nosotros, pero llega a las 5:30 exacto, ¡pum!, canta. Pero Pedro, el Señor le dijo: mira, hoy no va a cantar el gallo si antes no me has negado 3 veces. Y aquí está, cerquita del fuego, lo están cuestionando y él está respondiendo 3 veces: no lo conozco. Pero eso que está diciendo, no lo conozco, es porque quiere estar allí, hermanos. Porque lo que lo ata es el buen pastor herido que está allí. Nuestro Señor Jesucristo, que está allí detenido y amarrado, aquel hombre que hacía milagros y que hacía tantos. Pedro dice: no puede ser, no lo entiendo. Está llorando para adentro y está negándolo porque le conviene para que estar allí. Porque si acaso dice: no, sí lo conozco, pero ya me voy. ¿Creen ustedes, hermano, que soltarían al Señor si les hubiera dicho él a la primera que le dijo: ¿vos lo conocés? Ah, sí, cómo no, yo lo conozco. ¿Creen que le iban a soltar? No lo iban a soltar, ya la profecía estaba dada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él solamente quería estar con el Señor, y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, hermano: estar con el Señor siempre, no solo en Semana Santa, que la crucifixión, que lo enterraron, no, todos los días, porque Cristo vive. Él no está muerto. ¿Sabe qué significaba cantar el gallo? Para mí, significaba el tiempo de la decisión de Pedro. Significaba que Pedro tenía que tomar la decisión más sabia de su vida. Si decía que sí lo conocía, se cumplía la profecía que decía: aunque me maten, yo no te voy a negar. Pero después se quedó pensando: no, dijo, el Señor ha dado promesa, el Señor me ha pedido cosas y quizás que las tengo que hacer, mejor no. Y se quedó y lo negó.
La otra es que se ha de haber acordado y pensar que hace unas horas me dijo: mi alma está turbada hasta la muerte, Pedro, ora por mí, aunque sea una hora. Se ha de haber acordado, porque el Señor estuvo en el monte Getsemaní 3 horas orando, pidiéndole al Padre algo que le dijo no. Y dijo: bueno, mi hora ha llegado, vámonos a caer preso, ¿verdad? Entonces solo han pasado unas horas y Pedro va a decir: ¿qué pasó si esta vigilia es para mí? Esta vigilia es para que yo la entienda. Ahora estoy aquí y estoy detenido con el Señor prácticamente y no pude orar 3 horas por Él. Seguramente Pedro ahora está orando porque lo suelten, pero ya la profecía está dada, hermano, ya no se puede. Entonces seguramente se acordó. Así nosotros nos podemos acordar cuánto no oramos, cuánto no buscamos al Señor. Otra parte que significaba que lo siguiera, y ya está metido adentro, es su entrega. La entrega del apóstol para el Señor era tan grande, hermanos, tan grande, que el atrevimiento ya estaba. Ahí estaba ya adentro. Bien pudieron haberlo agarrado y decir: no, si es que aunque diga que no es de ellos, y si pues no, véngase para mientras se investiga, lo meten 72 horas más ahí, ¿verdad? Así hacen ahora, lo meten 72 horas para investigar y termina años preso por gusto. No sé qué dije, pero ya lo dije. Significaba entrega, significaba sumisión, obediencia. Él no quería apartarse de su maestro, aunque fuera de lejitos. También significaba dolor, impotencia, pero también significaba compañía. ¿Quiénes estaban con el Señor de todos? Solo Pedro. Todos se descarriaron como ovejas. No había nadie, excepto que un evangelista aquí dice que otro discípulo le dijo a Pedro: entra, ya te dieron permiso, pasa. Pero ese otro evangelista, yo estoy ocupado con Lucas ahora. No había nadie. Todos eran extraños. Todos eran que lo acusaban. Tanto así que cuando lo entrevista el sumo sacerdote, la respuesta de Jesús le hace daño a uno de los siervos de ellos y le pega, pero en la cara. Aquí dice, en mi Biblia dice que le pegó en la cara, una bofetada, ¿verdad? ¿Se imagina usted? Yo no sé si eso ocurrió cuando Pedro todavía no se había ido. Si eso ocurría cuando Pedro estaba ahí, les aseguro que Pedro se mete. Pero el Señor no le permitió, ¿sabe? Significaba que Pedro estaba impotente, pero se conformaba de estar con el Señor. No importaba cómo estaba, se conformaba de estar con el Señor. Pero ¿sabe usted que el Señor lo miró? Y esta es una parte de las más lindas de este pasaje. ¿Por qué? Porque cuando cantó el gallo, Pedro ya 3 veces lo había negado. 3 veces Pedro ya tendría que haber estado, pero llorando a mares, porque había negado al Señor en su corazón. Entonces, pero aquella mirada tierna del versículo 61 dice así: entonces, cuando lo negó 3 veces, vuelto, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. En ese momento, amados hermanos, de la mirada, esa mirada era de amor, de ternura. Era una mirada de reconocimiento al siervo. Era una mirada que Jesús hacía a aquel hombre que no le importaba de lejitos, pero se había quedado hasta el final. Se había quedado allí. Y Pedro no se fue porque lo echaran. Pedro no se fue porque le dijeran: te vamos a meter preso porque sos de ellos. No se fue por eso. Se fue porque no aguantó el dolor. Por eso se fue Pedro. Por eso dice: y Pedro saliendo fuera, nadie lo sacó, hermanos, él solito se tomó de la mano y dice: y lloró amargamente. Oiga, ver a su pastor herido, ver a su pastor amarrado, verlo allí, aquel hombre que amaba tanto, amado hermano, ahora lo ve impotente. Y el Señor con la mirada le dijo: Pedro, acepto tu valor. Pedro, acepto tu amor y tu compañía hasta este momento. Pero Pedro, quiero que tú aceptes que no puedes hacer nada, eres un hombre. Pedro, quiero que aceptes en tu corazón que no puedes hacer nada, eres un hombre. ¿Sabe por qué? Porque el Señor con la mirada no lo delató, solo lo miró.
No le dijo: Pedro, andate, Pedro, cuídate, Pedro, entendé la profecía. No le dijo eso, solo lo miró. Y aquella mirada llegó al fondo del corazón de Pedro y lo tocó. Lo tocó como nunca han tocado a alguien y lloró amargamente. Y no lloró, yo digo que tragó todo su llanto de impotencia, tragó todo su orgullo que mantuvo, su soberbia y aquella amargura. Aquel hombre negro, no sé de qué color era Pedro, pero curtido por el mar, estaba llorando a mares. Y tuvo que salirse. Y Pedro tenía que cumplir la profecía. Quiero leerles aquí en Juan 21. Dice Juan 21, versículo 18, después de que le ha dado un ministerio, ya lo vamos a ver, le dijo así: de cierto te digo, Pedrito, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Quién lo entiende? Todos nosotros. ¿Por qué? Porque el 19 dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto agregó: sígueme. Qué lindo, hermanos, esto se lo había dado el Señor a Pedro cuando está resucitado. Pero esto se estaba cumpliendo cuando él dijo en el versículo 33 de Lucas 22, que dijo: Señor, yo donde vayas te voy a seguir. Se cumplió, lo siguió. Si me meten a la cárcel por ti, no importa. Si me matan, no importa. Profecía cumplida. Pedro murió crucificado, estuvo encarcelado muchas veces por el Señor. Amado hermano, esa profecía no se dejó de cumplir cuando él la dijo y cuando el Señor le dijo: cuando eras joven te ceñías como querías, pero ya viejo te van a agarrar como quieras y te van a crucificar. Amado hermano, cuando le dice que el zarandeo iba a ser fuerte, lo estamos siempre en Lucas 22, cuando en el versículo 31 le dijo el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esta profecía impedía que Pedro fuera crucificado o encarcelado en el momento que seguía al Señor, porque esta profecía tenía que cumplirse. Estaba en la boca del Señor Jesús diciéndole: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y si el Señor había orado por Pedro, no iba a pasar, hermano. La fe de Pedro se tenía que mantener si el Señor lo había pedido. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire qué lindo. ¿Por qué? Porque ese zarandeo a todos los discípulos llegó. Pero Pedro ya había recibido un privilegio de que el Señor orara por su fe. Jesús le pide volver para confirmar a sus hermanos. El zarandeo no lo iban a poder impedir. El zarandeo, hermanos, llegó. En su momento llegó a los apóstoles. Y llegó más después del Pentecostés. Pero ¿qué es lo que pasó cuando Pedro recibió el ministerio? Vuelva hacia Juan 21. Dice que el Señor había visto a Pedro, que lo siguió de lejos. Vio que se entregó en amor completo, aunque fuera de lejos, estaba ahí negándole, pero era para que se cumpliera la profecía. Pero él está allí. Y ahora en cuerpo resucitado lo toma aparte y le dice: Pedrito, ¿me amas más que estos? Si Pedro había llorado amargamente allá cuando está detenido el pastor, si Pedro habría llorado de impotencia, si Pedro había llorado porque entregaba su soberbia, su orgullo, Pedro estaba allí. Pero el Señor tiene algo siempre como lo tiene para la iglesia y para tú que eres un líder que sigue de cerca al Señor. ¿Me amas? Y entonces este hombre cuando dice: tú sabes que te amo, entonces apacienta mis corderos. Y cuando le dijo: apacienta mis corderos, de seguro Pedro se quedó perdido en el tiempo y el espacio. ¿Cuáles corderos? ¿Dónde están? ¿Qué corderos serán? Pero a Pedro quizás se le olvidaba, porque es un poquito olvidadizo, que el Señor le había dicho: Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Y le dijeron: ¿qué? ¿Y ustedes qué piensan?
tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso le dijo, pero se le había olvidado que le dijo: en esta roca edificaré mi iglesia y la muerte no prevalecerá contra ella. Eso le dijo. Pero qué olvido más grande. Pedro, ¿me ama? Sí, apacienta mis corderos. Y siguen caminando y le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Ah, entonces pastorea mis ovejas. Ya no son corderos, pastorea mis ovejas. Y siguen caminando, y la tercera vez, usted lo conoce aquí en Juan 21, del 15 en adelante, le vuelve a preguntar, y dice la Biblia que Pedro se entristeció en gran manera y cambió hasta el tono de voz y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le volvió a decir: pastorea, apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que le dijo? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. ¿Qué ministerio más grande el que le dio el Señor cuando estaba en cuerpo glorificado? ¿Qué ministerio más grande le dio porque vio en su corazón cuando lo siguió hasta el lugar donde estaba herido el pastor? Porque lo acompañó en aquella noche, toda la noche en vigilia, aunque cantara el gallo. Amados hermanos, qué interesante se vuelve. ¿Por qué? Porque aunque tristemente contesta: sí, Señor, te amo, pero posteriormente 3,000 comenzaron a comer del pan espiritual que Él les dio. Y los corderos son animalitos de 1 año. Se puede decir que le dijo: pastorea a mis recién convertidos. Y después que sean ovejas me los vuelves a pastorear y pastoréalos. Y sigue con las ovejas apacentándolas con el pan espiritual. Eso le dijo. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando le dijo: ve, el diablo te va a zarandear, pero yo he rogado que no falte tu fe, y vuelto confirma a tus hermanos? Cuando confirma a los hermanos, ustedes saben quién fue Pedro, hermanos, en esta historia. Pedro, un gran hombre, un hombre muy importante. Y tan importante que yo lo considero que sus cartas, incluso inspiradas por el Espíritu Santo, no parecen las de un pescador, no parecen las de un hombre común y corriente. Pero cuando el Espíritu dicta las cosas, todo cambia. Entonces este hombre, cuando en el aposento alto son bautizados 120, comienza el problema. Tan locos, tan bolos que son, tan borrachos. Y él se levanta con un discurso pentecostal. Él se levanta con un discurso pentecostal que, hermanos, como lo narra el libro de los Hechos, así leído, no tiene la importancia, pero cuando el Espíritu Santo se lo revele a usted cómo fue ese discurso, usted se va a erizar. ¿Con qué autoridad habló? Ustedes que han matado al autor de la vida, ustedes que lo metieron allí, ustedes que vieron, ustedes que lo conocieron, ustedes lo mataron, pero Dios lo ha levantado entre los muertos, y no solo eso, lo ha hecho Señor y Cristo. Eso es autoridad, amado hermano. Ahora lo puede decir porque Pedro entendió lo que dijo un día: Señor, aunque me lleven preso y aunque me maten, yo no te dejaré. Amado hermano, eso es lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Por qué separarse del Señor? ¿Por qué dejar al Señor? ¿Sabe usted que cuando este hombre tomó a esos corderos y los consolidó, los discipuló y estuvo con ellos, fueron las ovejas que pastoreó posteriormente? Después se le agregaron 5,000 y fue la iglesia perseguida. ¿Y sabe por qué? Porque lo que el Señor dice se cumple. El Señor le había dicho: Pedro, en esta roca edificaré mi iglesia y la muerte no prevalecerá con ella. Lo que le dijo en pocas palabras: cuando me llevaban preso como el pastor herido, yo iba a morir, pero aunque yo muriera, la iglesia no iba a morir. Por el contrario, se iba a levantar con más poder. Y aunque te hubieses muerto tú, Pedro, y todos los que murieron y los que se mueran, muéranse los que quieran, pero la iglesia continúa. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está allí, el poder de Dios se mantiene ahí. Cristo resucitó y Cristo viene por su iglesia. Por eso viene por su iglesia, porque ahí está el poder. Amado hermano, antes que cante el gallo, acerquémonos al Señor. Antes que cante el gallo, sirvámosle al Señor. Antes que cante el gallo, si tú le has negado en algún momento, reconcíliate y recíbelo como tu Salvador. Pedro murió crucificado y se cumplió lo dicho, que él mismo dijo: aunque me metan preso y aunque tenga que morir, yo te seguiré.
Oremos al Señor. Amado Dios, estos acontecimientos, Señor, de la Semana Santa conmueven, inspiran y nos ayudan a recordar quién eres tú, Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando se despedía en Roma, dijo que ningún trabajo en el Señor era en vano. Y ciertamente nada es en vano, Señor. Ayúdanos a no seguirte de lejos, y si te seguimos de lejos, Señor, es porque tú quieres preservar nuestra vida. Vivimos en tiempos difíciles y peligrosos, confiando en tu poder. Yo te quiero pedir ahora, como tú lo pediste por Pedro, que a mis hermanos no les falte la fe, Señor. Que la fe de ellos prevalezca aún en medio de la violencia, aún en medio de cualquier circunstancia difícil de la enfermedad, el hospital tan aterrador que es. Yo te pido por ellos, Señor, que su fe no falte, porque ellos volverán a confirmar a sus hermanos en testimonio que tú eres el Cristo, el Dios viviente, y que al resucitar mi Padre te hizo Señor y Cristo. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque la iglesia, Señor, no te va a seguir de lejos, sino de cerca. Y en ese seguimiento, Señor, quizás tenga que entregar su vida, quizás tenga que sufrir persecución, quizás tenga que sufrir, pero no importa, Señor, si tú estás con nosotros. Muchas gracias. Esta tarde yo te pido, Dios mío, si hay alguien en el pueblo, en este pueblo de Apopa, Señor, que te ha negado o no quiere nada contigo, por ellos oro en esta noche para que tú, Señor, toques su corazón. Y antes que cante el gallo, Señor, y te vuelvan a negar, vengan al conocimiento de la verdad y te reciban a ti como el Señor y Cristo que resucitaste. Padre, gracias por ellos. Gracias por el pueblo, Señor. Te ruego lo bendigas, lo guardes. Y lo guardes en medio de los lobos feroces que andan por el pueblo. Cúbrelos con tu sangre, Señor, como cubriste a Pedro, a Pablo, a Juan y a todos los demás apóstoles. Permítenos escribir la historia y que la historia hable por nosotros como habló por ellos. Pero permítenos darle continuidad a la palabra y el evangelio corra por todo el mundo mientras tú vuelves, Señor. Gracias. Gracias porque Pedro quería estar cerca de ti a pesar de las circunstancias. Así queremos nosotros estar cerca tuyo a pesar de las circunstancias, Señor. Muchas gracias de esta noche, Señor. Te pido que bendigas este pueblo, Señor, que lo guardes por el camino, provéele en su necesidad de acuerdo a tu gracia y tu voluntad, Señor. Precioso Jesús, muchas gracias. Esa mirada tierna de amor que no delataba a Pedro, solo le decía a Pedro, gracias, porque hasta aquí me acompañaste. Gracias, Pedro, porque he entendido de tu amor, tu entrega. Pero cree que tú no lo puedes hacer porque eres hombre. A mi Padre le ha placido que yo entregue mi vida por un pueblo. Gracias, Jesús, por hacerlo. Gracias porque nos permite reconocerlo, entenderlo, porque somos tus hijos y cómo sufriste por nosotros, Señor. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.